Espera que comienza a grabar. Ah, vamos a ver. Está grabando. Muy bien. Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Ahora sí está grabando, Lucas y Amoroso. Entonces, aquí retomamos la clase del intestino grueso. Y intestino grueso. ¿Ya? Intestino grueso que vimos tiene la forma. Buenas tardes, oficialmente. Esto es para que quede registrado que yo les saludé con un buenas tardes. Hoy no pudimos decir buen día a la mañana porque no tuvimos clase. Qué pena. El intestino grueso que vamos a ver esta parte de ahora que es el travesón, el colon transverso. Hola Clarita, buenas tardes. Sí, yo también encima me desperté temprano, ¿verdad? Y al pedo, porque no tuvimos clase. Y ya no pude más dormir porque ya renegaba, estaba muy nervioso aquí y me quedé toda la mañana peleándome con los proveedores de internet aquí. Dígame una cosa, usted, Ángel, yo le pedí, no es Ángel, yo le pedí a Kevin, yo le pedí a Kevin que les avise. Le avisó, me imagino, ¿verdad? Porque él no me dijo más nada después. Le pedí a Kevin que le avise a usted. Sí, menos mal, porque si no, hoy pota Kevin, ¿eh? Avisó, sí, muy bien. Então foi avisado, então. Tá certo. Kevin seguro estava dormindo também. Eu mandei mensagem 6 da manhã para Kevin. 5 da manhã, você lá. 6 da manhã para Kevin, Kevin já, e ele não respondia. E aí eu liguei para ele, mandei um monte de mensagem até ele responder. Acordei ele. Entonces, colon transverso. Ahora vamos en colon transverso. Entonces, hay una imagen. ¿Eh? El colon, el intestino grueso que va a tener una parte que va subindo o colon derecho. Antes disso, aqui, este pedaço bem para baixo, que va a ser el ciego. Ciego. Luego viene el cotovelo aquí. Y aquí va a haber otro cotovelo, otra flexura. Flexura cólica derecha, flexura cólica izquierda, flexura cólica derecha que también se puede llamar flexura hepática. Y flexura cólica izquierda, flexura esplénica, relacionado con el vaso, el spleen. Y ahora vamos a hablar de esta porción aquí, que va a ser el colon transverso, toda esta parte. Existen unas características bien diferentes aquí. ¿Ya? Colon transverso, que va a ser, qué legal, la parte más larga y más móvil del intestino grueso, más comprida. ¿Eh? No hay que leer larga de grosso, no, no. Él es más larga de comprido mesmo. Y bastante móvil. Entonces, ia fazer uma pergunta, mas já vi a resposta aqui. Entonces, si es una parte móvil del intestino, él va a tener meso, ¿eh? Meso. Que nem era en el intestino delgado la parte del yeyuno y el ileum. ¿Eh? Bien parecido. Aquí va a tener meso también, que va a llamarse, y por favor nunca me llamen mesenterio aquí. ¿Eh? Mesenterio es solamente en el yeyuno y ileum. Yeyuno, ileum. Solamente aí é mesenterio. Depois o resto se llama meso. O resto é só duas outras estruturas, ¿sí? Que vai ser el colon transverso e el sigmoides. Sigmoides que vai ser logo depois, ¿sí? Sigmoides vai ser essa parte aqui. E essa parte do X agora vai ser sigmoide, depois vamos ver que aí também vai ter meso. Também não se llama mesenterio. El mesenterio es somente en el yeyuno, en el ilion. Entonces, el meso aquí se va a llamar mesocolon transverso. Deixa eu arrumar aqui isso. Mesocolon transverso. E o mesocolon transverso. Antes disso, calma. Deixa eu ver. Legal, legal. Muy interesante. El colon transverso va a estar muy relacionado con el epiplón mayor o aumento mayor. ¿Sí? Súper interesante aquí.
Y vamos a ver una imagen. Ya vimos esa imagen lá no começo esa aula, mostrando una cirugía, ¿ya? Que aquí estamos viendo la pared abdominal abierta, pared abdominal aquí separada aquí y aquí a pared abdominal, una laparotomía eso, y ahí estamos viendo esa cortina de gordura aquí, que hizo aquí, que va a ser el epiplón mayor o aumento mayor, ¿sí? Epiplón mayor o aumento mayor. Y el epiplón mayor comienza, eso sería viendo el epiplón, una vista anterior del epiplón mayor. Vista anterior, cara anterior del epiplón mayor ahí viendo. Que es una cortina, una vental mismo, ¿sí? Y aquí aparece donde el estómago, estómago, ¿eh? Estómago, curvatura mayor ahí. ¿Entiendo? Está ao avesso, está de ponta cabeça, ¿sí? Y ahí vemos cómo el epiplón mayor comienza aquí en la curvatura mayor del estómago. Ahí pegamos el epiplón mayor, levantamos y ahí estamos viendo ahora la vista posterior, a cara posterior del epiplón mayor. Aquí y eso, segurando una mano, eso va a ser el epiplón mayor. Y ahí aparece el colon transverso que hizo aquí. El colon transverso. Bien interesante aquí, bastante relacionado con el epiplón mayor, ¿eh? Entonces, y recuerdan cuando hablamos de las tres diferencias, ¿eh? Las tres diferencias del intestino delgado, intestino grueso, que falei, é importante isso para a vida y para a prova también, que tienen que saber las diferencias, ¿no? Aquí aparece, vamos a aumentar. Aquí esto sería el colon transverso, ¿sí? La misma imagen, son aumento. Y ahí vemos esa línea aquí, esa línea blanca. ¿Ya? Esa línea blanca que aparece ahí que se llama tenia. ¿Ya? ¿Recuerdan? La tenia. Son tres tenias, para lembrar somente eso. Eso falamos lá no começo dessa aula. Entonces son tres tenias y aquí aparece una tenia que es la tenia anterior o tenia libre. Muy interesante eso. Entendam, nesta cirurgia, vamos ver, sim, foto da paciente da cirurgia, antes da cirurgia. Não era uma cesárea, não era gravidez, sim, não sou parteiro, não sou ginecólogo, não, não, era um tumor. Aí está aparecendo a parede anterior del abdômen aberta e aí vemos o que tinha dentro. Era um baita tumor, isso já vimos também. Ahí, tumorcito, un pequeño ET que quitamos de la monstrinho que salió ahí. Muy bien. Por eso estaba fácil así separar esa pared abdominal así. Estaba tan fácil, ¿no? Ya vimos todo eso, ya cansaron de ver eso. Muy bien. Cuando hablamos del colon transverso, aquí no hay muchas diferencias en cuanto a la configuración interna. Misma cosa era en el colon derecho, en la flexura cólica derecha, en el colon transverso. La parte interna no tiene nada de diferente, es la misma cosa, ¿sí? Entonces no ofrece eh, ningún aspecto diferente. Ahora bien, la parte externa sí. La parte externa, vamos a hablar de el peritoneo, cómo se comporta en el colon transverso. Falamos del peritoneo en el colon derecho, que mostré ahora poco. El peritoneo solamente pasa en la cara anterior del colon derecho y también del colon izquierdo, aprovechando ya. Ahora ve, en el colon transverso, ahí es diferente. ¿Eh? ¿Qué fue, Evelyn? Hola, Evelyn. Eu sei, tô falando. Ah, site, sim. Meu nome também estava lá. Nossa, não. Que perigo. Inventaram tudo, certeza, sim. Obrigado, Evelyn. Mas tá. Não sou desse tipo de pessoa que gosta de se expor assim, redes sociais, internet. Não, eu sou tímido, né? E mesmo assim o povo insiste em colocar. Não, sou tímido, pô. Que coisa, né?
Entonces, continuamos aquí. Ajá, vamos a hablar del peritoneo. Y vamos a ver imágenes. Aquí aparece la imagen que vimos lá no começo. Né? Vamos colocar aqui el... Vamos ver. Vou abrir aqui o Atlas em 3D para explicar bem legal isso. El peritônio en el colon transverso. Vamos ver se vai dar para colocar. Deve dar, deve dar. Tem que dar. Digestivo, colon. Vamos ver se ele está onde. Então, tem que estar aqui. Aqui, nesse aqui. Vamos tirar ossos, tirar nervos, tirar vascularización, tirar ring linfático. Olha que legal. Vamos quitar el epiplón mayor. Vamos quitar isso, que é intestino delgado. Tiramos isso. Tira tudo, só quero cólon aqui. Tá arrumando, calma. Vou ocultar. Olha que legal. Vou ocultar. Aí. Então ficou solamente el colon. Boa. Entonces, aqui, vamos fazer isso aqui agora. Uma vista mais inferior. Ó, vista vena anterior. Aqui, vou colocar isso. Vista vem anterior aqui. E agora vamos fazer isso aqui assim. Uma vista mais para os pés, ó. Uma vista mais para os pés assim. E aí, vamos tirar ossos. Que hace el peritônio aqui? E isso que eu quero mostrar. Então, vou aproximar tudo que puder aqui. El peritônio, para entender lo que es la fascia de coalescencia. El peritônio vai vir assim na pared abdominal aqui posterior e aí ele vai passar assim. ¿Sí? E aí ele continua aqui e depois passa de novo aqui assim. E continua, certo? El peritônio isso, ¿sí? En el colon derecho, que va a ser aquí, colon derecho y el colon izquierdo o colon ascendente, peritônio solamente en la frente. Agora bem, quando hablamos del colon transverso, aí muda tudo. E aí vamos fazer isso. Vamos ver uma vista lateral aqui. Aqui assim. Uma vista lateral. Entonces, el peritoneo va a hacer este comportamiento. El peritoneo viene aquí en la pared abdominal posterior, sale de la pared abdominal posterior, envolve al colon transverso y ahí volta aquí así y continúa para abajo. Entonces, aquí y esto aquí va a ser el meso del colon transverso, ¿cierto? El meso del colon transverso que en esta imagen está apareciendo aquí, deixa eu ver, aquí. Aquí aparece el meso del colon transverso, que vai ser isso aqui. El peritônio vem aqui, vai lá na frente, envolve el colon e volta. E aí se forma essa parte, que é o meso del colon transverso. Aqui também, do outro lado também, o peritônio vem, sale de la pared, envuelve al colon e volta aqui atrás. E aí o peritônio continua. E aí se forma esta parte, que vai ser isso aqui, el meso del colon transverso. Muy interesante. ¿Por qué? El meso del colon transverso, cuando a gente mencionó el mesenterio, que es del yeyuno y del ilion, tiene raíz del mesenterio y borde intestinal del mesenterio. Aquí también. Y la raíz del mesenterio, disculpa, la raíz del mesocolon transverso va a ser así. Va a ter essa forma, raíz del mesocolon transverso. Del lado derecho va a ser más para baixo
Y ahí ele vai subindo, oblíquo para cima, y aquí del lado izquierdo ele está bien más para cima. ¿Ya? Para entender, comparar un poco aquí. La raíz del mesenterio es aquí así. Mesenterio. La raíz del mesenterio, lembram? ¿Sí? Y ahora la raíz del colon transverso, que va a ser eso, ahí está hablando del mesocolon transverso, que es la estructura del peritoneo que va a formar y permitir movilidad al intestino en la parte del colon transverso. Muy interesante eso. ¿Y cómo vamos? ¿Qué vamos a mencionar? Recuerden, tiene la orientación oblicua así. Del lado derecho es más para abajo, del lado izquierdo es más para cima. Entonces, comienza aquí del lado derecho. Comienza en el lado derecho. Vamos a ver una imagen. Oh, qué legal. Y esa imagen es interesante también. Lembram por que aqui essas duas folhas cortadas estão perto? Porque aí é quando o peritônio chegou aqui, se desprendeu, saiu da parede, foi lá na frente, envolveu o contraverso e voltou aqui. E aí cortou, cortou-se. Né? E aqui nessa outra região, e aqui também, por que essas folhas cortadas estão tão separadas? Porque o intestino grueso do lado direito e do lado esquerdo estão grudadas aí, então o peritônio veio aqui e fez isso somente. Y aquí está el colon derecho y el colon izquierdo aquí también. Muy bien. Entonces, el, mesen, el meso del colon transverso comienza aquí y él va así. Y termina aquí arriba. Del lado derecho es más para abajo, del lado izquierdo es más para cima. Y él está totalmente adherido a la pared abdominal posterior. ¿Sí? Está adherido para atrás. Entonces, él comienza en relación al riñón derecho, ¿cierto? La parte más inferior del riñón derecho. Luego, él va atravesando la pared abdominal posterior y ahí va a pasar a adherirse en el duodeno, en el páncreas y luego en el cuerpo del páncreas, en la cola del páncreas y él va a terminar después en relación al riñón izquierdo. ¿Certo? Él va a terminar en relación al riñón izquierdo, la otra punta, riñón izquierdo, rin izquierdo. Y vamos a ver aquí en la imagen, en aumento, el, la raíz de inserción del mesocolon transverso comienza aquí, y esto es riñón, el rin derecho, derecho. Polo inferior, el llama inferior del riñón derecho, y ahí va subiendo, pasa por la frente del duodeno, la frente del páncreas, cuerpo del páncreas, y después en la cola del páncreas pasa a relacionarse atrás con el riñón izquierdo, el región más superior del riñón izquierdo. Entonces, él es oblicuo, oblicuo, bien oblicuo. Y aquí vemos cómo es que la raíz del mesocolon transverso es así. ¿Cierto? Mesocolon transverso que va a ser la estructura que permite movilidad al órgano. Por eso daba para, en la foto de la cirugía, daba para ver cómo el colon transverso era bastante móvil, bien móvil, ¿no? Muy bien. Ahí vemos una imagen, ¿no? Vamos a colocarla en el Atlas 3D ahora para entender cómo va a ser ese ligamento muy interesante. Colocar stomach. Esófago es... ¿Dónde está? Tiene que estar por ahí. Está por grande aquí estómago, ¿eh? Estómago. Ahí, el estómago. Boa, boa. Boa, ahí conseguí. Consegui, ainda bem. Ah, como el estómago. Ah,
Viendo de frente aquí, vamos a colocar el esqueleto para poder identificar. Viendo de frente donde se localiza el estómago y el colon transverso. Ahora tiramos el esqueleto y ahí vamos a ver cómo en esta imagen que está apareciendo aquí, el estómago, el estómago está adherido al colon transverso y ahí se va a formar un ligamento que va a llamarse gastrocólico. ¿Eh? Aquí vemos la imagen para poder entender que estos dos órganos ahí están até separados, uma vista posterior agora, el estómago y el colon transverso, mas eles estão unidos, ¿sí? Estão unidos por um ligamento. E para entender, colocar uma vista lateral aqui assim. Vamos ver o epiplano, epiplano maior, aumento, epiplano maior. Não, maior. Aí até dá para ver, né? Sim, aí dá para ver, perfeito. Vou tirar esse outro. Lo confundí aquí. Esta estructura, el azul que está apareciendo, es el epiplor mayor, aumento mayor, que él comienza aquí en la frente a insertarse lá encima en el estómago. Y ahí que a gente pegó esa región aquí, que a gente pegó na cirugía y levantó. Tracionamos para cima el epiplor mayor. Y ahí vemos que el epiplor mayor va a insertarse después aquí. Ay, no apareció. Insértase aqui sobre el colon transverso. Cierto, cierto. Entonces, cuando hablamos del, ahí, el ligamento que va a unir el estómago al colon transverso, que se va a llamar ligamento gastrocólico. Clásica pregunta de prueba y eso. Natalia, anota que esto, Natalia. Clarita, si estás despierta, anota también. El ligamento de esos órganos, que va a ser, todo el mundo sabe, estómago con colon, intestino grueso, más qué parte del estómago va a ser desde la curvatura mayor del estómago hasta el colon transverso, ¿sí? No es solo para marcar estómago con intestino grueso o colon, no. Curvatura mayor del estómago hasta el colon transverso. Aquí, ahí vemos este ligamento aquí. Y en él va a insertarse el epiplono aumento mayor. Cierto. Cuando hablamos de vaso, mencionamos este ligamento porque si acompañamos ese ligamento, vamos a hacer aquí cores. Vamos en otro diseño aquí. Está bien grande. Ligamento que une estómago con el colon transverso va a ser ese aquí. Gastrocólico, y si acompañamos ese mismo ligamento, si acompañamos ese ligamento más para cima, va a ser ese aquí, que va a unir el estómago, de esa vez con el vaso gastroesplénico. El mismo ligamento que más para cima une estómago con vaso y más para abajo une estómago con colon transverso. ¿Sí? Cierto. Y cuando hablamos de vascularización, aquí es bastante interesante la vascularización del intestino grueso en la porción del colon transverso. Va a ser bastante interesante porque ahí vamos a hablar mucho de eso aquí, que es el arco marginal del colon transverso o simplemente el arco riolano. Y anoten bien grande. Arco riolano é artéria, ¿sí? Riolano é artéria, ¿sí? Porque aquela vez, não sei se vai mencionar agora, mas vamos ver, talvez, mencione sobre el arco venoso gastrocólico de Hemle. É veia, Hemle é veia, ¿sí? Vamos primero en este riolano aquí. Entonces, el colon transverso acontece una cosa muy interesante, que el colon transverso va a ser esa parte aquí, ¿ya? Y lembro arteria mesentérica superior, que va a ir para el lado derecho. Después vamos a adiantar ya aquí un poco. Arteria mesentérica inferior,
inferior que va para el lado izquierdo. ¿Sí? E no colon transverso é uma união das duas ramas de las dos arterias mesentéricas que van a vascularizar el colon transverso. E aí se vai formar, não é uma só artéria que vai dar vascularização a todo o colon transverso, não. É ramas de la arteria mesentérica superior, aqui, e inferior aqui. Entonces, vamos a acompañar aquí cómo es que se forma ese tal de arco marginal del colon transverso. Está lá, el colon transverso, que él va a recibir, y aquí vamos a entender un poco mejor, vamos a explicar un poco mejor sobre la vascularización, que en la arteria mesentérica superior, voy a colocar aquí, voy a ver. Mesentérica superior. Isso, superior. E aqui do outro lado, mesentérica inferior. Claramente visible como la arteria mesentérica superior va a encargarse de la mitad derecha del intestino grueso. Y la arteria mesentérica inferior va a encargarse de la vascularización, la mitad izquierda de la vascularización del intestino grueso. Deixa eu puxar essa mesa más para atrás. Ahí. Entonces, ficou alto isso aqui, não está certo. Entonces, aquí la vascularización del colon transverso va a ser esa rama en amarelo que aparece ahí, que se llama arteria cólica derecha, rama de la arteria mesentérica superior, que va a unirse con esa otra arteria, también rama de la arteria mesentérica superior, que se llama cólica media. Elas vão fazer esse arco arterial, esse plexo arterial, que vai acompanhar o colon, o intestino grosso, ¿sí? E do outro lado vai chegar a única rama da arteria mesentérica inferior, que la arteria mesentérica inferior se encarga de la vascularización de la mitad izquierda del intestino grosso. Entonces ahí va a salir la arteria cólica izquierda, un nombre, que ela vai ir subindo e se vai unir com, vamos colocar aqui, vamos colocar em verde, né? A artéria cólica esquerda vai ir subindo para aqui. Opa. Isso em verde. A rama da artéria cólica esquerda que vai subindo aqui. Está em verde isso? É verde, pô. Aqui. Eu estou bem maduro. Sim. Y que va a unirse con la rama de la cólica media y la cólica derecha, y ahí se va a formar esa unión aquí que va a acompañar al colon transverso, que se va a llamar arco marginal del colon transverso o simplemente arco de Riolano, arco arterial de Riolano, que va a ser la vascularización de la porción del intestino grueso colon transverso. Muy interesante eso. Y ahí pasamos a mencionar sobre la flexura cólica izquierda, que también se puede llamar flexura esplénica. Flexura esplénica por estar relacionado con el vaso. Vaso, esplen, vaso o lenis. Lenis. Que os nomes del vaso. Lenis es rarísimo de usar. Usamos solo una vez en un ligamento que se llama sustentaculum lenis. Só esa vez. Y aquí en el colon izquierdo, en la flexura cólica izquierda, disculpa, flexura cólica izquierda, de nuevo, porción fixa. ¿Sí? Porción fixa, fija, adherida atrás. ¿Y qué va a adherir a él y para atrás? Va a ser bien parecido a las estructuras que mantenían unidas
a la flexura cólica derecha, ¿sí? Las dos flexuras, los dos cotovelos, y aquí a izquierdo, están fixos, unidos prácticamente por los mismos ligamentos. Y aquí vamos a ver la flexura cólica izquierda que va a tener esos ligamentos aquí, que va a ser primeramente, vamos a una parte más simple, ¿sí? Ligamento frenocólico izquierdo. ¿Qué es el ligamento frenocólico izquierdo? Va a ser eso aquí. Ó, el colon en el cotovelo izquierdo, izquierdo, flexura cólica izquierda, y aquí ven el diafragma así. Y ahí él va a estar unido aquí así. Voy a tocar esa curva. El ligamento que se va a llamar ahí, ligamento frenocólico izquierdo. Y eso aquí, ¿cierto? Une la flexura cólica izquierda con el diafragma. Y ahí, muy interesante, ahora poco mencioné eso. Y eso ahí va a servir de piso, de sustento, de base para el vaso que está aquí. Vaso, ¿eh? Entonces, el vaso está aquí. Isso aqui, el ligamento frenocólico izquierdo, é um piso, uma base, um sustento para o vaso, por isso que ele está sosteniendo al vaso, por isso é que se pode chamar ligamento frenocólico izquierdo ou ligamento sustentaculum lenis, certo? Do lado direito também vai ter isso, para entender. Vamos ver, tela branca. Esto va a ser el diafragma, con mucha imaginación, mas da para entender. Aquí va a venir el colon, el intestino grueso, y él va a estar unido en las dos porciones, en las dos flexuras, aquí y aquí, él va a estar unido con el diafragma. Y ahí es que se van a formar los ligamentos frenocólicos, derecho e izquierdo. Ligamento frenocólico direito morreu por aí. É só isso, não tem outro nome. ¿Sí? É solamente esse. Não. El ligamento frenocólico izquierdo vem o vaso relacionándose aqui, que vai ser el vaso. Colocar aqui vaso. Entonces, este ligamento frenocólico izquierdo está sosteniendo al vaso, por eso también se puede llamar sustentáculo lenis. Certo? Além disso, esa flexura cólica izquierda está fixa por, Natalia, nunca me voy a olvidar de vos, Natalia, por la fascia, en homenaje a Natalia, aquí, por la fascia de Tol 3, Tolor, Tolonga, esta Natalia. Entonces, también va a mantener fixo a la flexura cólica izquierda. O sea que ahora es 3, gente, por favor. 3. O 2 es del lado derecho. ¿Sí? 2 del lado derecho. 3 es del lado izquierdo. ¿Sí? Y aquí vamos a agregar otro ligamento que va a mantener fixo a la flexura cólica izquierda, que va a ser el ligamento, vamos a ver la imagen para poder entender más fácil. Bien. Aquí estamos viendo. Vamos a enfocar en este canto aquí. Este canto que va a ser la flexura cólica izquierda. Flexura cólica izquierda. 3 ligamentos que van a fixar esa región del intestino grueso. Vamos lá. ¿Por qué se ríen de Natalia? Poranga, ella es la única que está anotando la cosa o anotaba ahí para IT, está anotando tudo errado, mas está anotando. O importante é ter espírito, né? E o povo está rindo dela. Que malos odiou girar. Nery também, vocês são mais, né? Mais, não sei se é mais. Se dice malvados, malvados. Entonces, flexura cólica izquierda fixo por 3 estructuras. Primero, ahí, la flexura cólica izquierda. Va a estar, y ahí el diafragma, para entender, ¿no? Ó, diafragma. Y va el vaso, spleen, ¿no? Y ahí viene el primer ligamento que va a mantener unido al, no es primero,
3, aquí va el primero, que es ligamento frenocólico izquierdo o también se puede llamar ligamento sustentáculo lenis. Ahí, ¿eh? Ligamento sustentáculo lenis. Y ahí ve el ligamento que va a unir con el estómago, ¿eh? Que se va a llamar ligamento espleno mesocólico. Va a ser eso aquí. Oh. Aquí para cima era ligamento gastroesplénico. Ahí continúa para baixo como ligamento esplenocólico, no, desculpa, gastrocólico. E aqui ele vai unir os três. Aqui um es un, ¿cómo le digo? Un cruce de camino, encrucijada, una encrucijada. Y va a ser la unión de tres ligamentos y ahí se va a formar el ligamento espleno-mesocólico o gastrocólico, somente de Buy. ¿Eh? Ligamento de Buy, que va a ser ahí en la encrucijada unión de esos tres ligamentos, que va a unir el vaso, el estómago y el colon transverso. Também vai fixar al colon izquierdo y va a ser inmóvil el colon izquierdo. Certo. Ah, tá, coloquei aí. Não sei para que escrevo as coisas. Não. Tá tudo aí, pista. Muy bien. Nada, cuando vemos la flexura cólica izquierda, ella va a ser bien más torta, ¿sí? Oblicua, ¿sí? Lado izquierdo de más para cima, el lado derecho de más para abajo. So, comparando las dos flexuras del colon, las dos cotovelos del colon, un va a ser más para cima, otro va a ser más para abajo. ¿Sabes eso? ¿Sí? Certo. Atrapalha isso aqui. Ficou chato isso. No, se cae. Necesita un soporte de celular acá, carajo. Ahí tal vez. Ah, ahí. Tal vez. Quedó bien. La vascularización de la flexura cólica izquierda, esta región aquí, vamos a ver, ¿quién es? Ya mostré en el slide anterior. La vascularización de la flexura cólica izquierda va a ser territorio exclusivo ya de la arteria mesentérica inferior, a través de su rama que va a ser la arteria cólica izquierda. Cierto. Y las veas también. Veas va a ser territorio de la veia mesentérica inferior. Y ahí el colon va descendo. No es que el colon va descendo, el trajeto del contenido del intestino grueso, que es el barro, la materia fecal va descendo, por eso se llama colon descendente o colon izquierdo. ¿Sí? También se puede llamar colon derecho, colon descendente o colon izquierdo. Y ahí vamos a ver características interesantes también. El colon descendente o colon izquierdo, que va a ser la porción del intestino grueso que se encuentra entre, vota aquí, entre flexura cólica izquierda hasta el sigmoides. Sigmoides, ¿sí? Si preguntó en el examen cómo se llama la porción del intestino grueso que se localiza entre flexura cólica, no, flexura esplénica, qué interesante, flexura esplénica y sigmoides, respuesta es colon izquierdo o colon descendente. ¿Eh? Ahí las tres tenias vuelven a tener su misma disposición, no voy a insistir mucho en eso, tienen la misma disposición, que va a ser tenia anterior, tenia libre, o tenia, sí, tenia libre. Y tenias posteriores, posterolateral y posteromedial, que se va a llamar tenia mesocólica y tenia epiploica. No muchos detalles en eso. Sí me interesa que entiendan, porque es muy útil para la práctica y eso. La práctica cuando yo falo el día a día del médico, cuando estuvieran operando y eso, ¿no? Las tenias son concentración de fibras musculares. Quiere decir que donde hay tenia, la pared del intestino grueso del colon va a estar bien reforzada. Quiere decir que ahí va a ser un punto
seguro donde podemos suturar el intestino porque la pared está bien reforzada. ¿Sí? Y cuando hablamos del peritoneo en el colon izquierdo, vamos a ver aquí. El peritoneo en el colon izquierdo, ven aquí así, y le pasan a frente solamente del colon izquierdo y continúa o trajeto, né? Que nem vimos aquela imagen, voy a volver, voy a colocar esa imagen, procurar aquella imagen que vi muy interesante, más para cima estaba esa aquí, copiar 96. Ahí. Entonces, aquí la imagen que vimos aquí aquella hora, colon derecho, colon izquierdo. Y ahí vemos cómo el peritoneo pasa en la frente solamente. Atrás no tiene peritoneo. Y ahí, de nuevo, Natalia, se va a llamar fascia de Told. De esa vez se llama 3. En el colon izquierdo, colon descendente, vamos a encontrar la fascia retrocólica descendente o también se puede llamar TOL 3. TOLGI 1 es detrás del páncreas, TOLGI 2 es detrás del colon derecho, TOLGI 3 es detrás del colon izquierdo. Cierto. Aquí no hay muchas, la única cosa interesante aquí es eso mismo, del TOLGI 3 o fascia retrocólica descendente o también se puede llamar fascia retrocólica izquierda. ¿Ya? Fiquen ligados en eso. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que falar? Vascularización, territorio exclusivo ya de arteria y vena mesentérica inferior, si a través de su rama cólica izquierda, ¿eh? Entonces, la arteria mesentérica inferior, estamos viendo ahí, nace directo de la aorta abdominal, ¿eh? Y va a dar una rama que se va a llamar cólica izquierda. Si me marcan, para entender que es importante eso, ¿sí? Mesentérica inferior, coloca aquí, inferior, ahí fica fácil. Se dirige hacia la izquierda, ¿sí? Y la mesentérica superior se dirige hacia la derecha. Entonces, se dirige hacia la derecha. ¿Eh? Entonces, la arteria mesentérica superior da la vascularización del colon en la región derecha y la arteria mesentérica inferior va a dar la vascularización del colon izquierdo. Y aquí estamos hablando del colon izquierdo justamente. Entonces, mesentérica inferior, a través de la arteria cólica izquierda, y si me marcan que la mesentérica inferior da a la arteria cólica derecha, errado, porque ela vai para a izquierda, não vai para a direita, ¿sí? Certo, y ahí viene una parte, la siguiente parte del, a veia, para entender, veia del colon izquierdo también va a ser la veia mesentérica inferior, que la veia mesentérica, y expliqué tanto eso que la veia mesentérica inferior se dirige eh, detrás del cuerpo del páncreas y se une, no, ni voy a hacer pregunta más, se une con la veia esplénica, ¿ya? Y ahí tronco espleno-mesaraico también se llamaba eso, detrás del cuerpo del páncreas, ¿eh? Veia mesentérica inferior. Y luego viene la siguiente porción del intestino grueso que es el colon sigmoide, súper interesante. Aquí tiene características bien legales. Colon sigmoide, después ve un reto también características bien diferentes. ¿Eh? El colon sigmoide va a ser esa porción aquí del intestino grueso. Esa porción aquí, adiantando, él va a tener meso. Aquí nem el colon transverso. Tiene mesocolon transverso, mesosigmoides. Super interessante isso. Deu quanto tempo de aula? Pera aí. Tô emocionado aqui. Parece que nem tivemos aula essa manhã. Ficou acumulado aqui a energia, vontade da aula.
Vamos ver até sigmoides, pelo menos. Vamos terminar essa parte del sigmoide aí, deixem vocês em paz. E aí continuamos amanhã, né? Tomara que não dê problema de novo aqui na internet, né? Certo. Entonces, el colon sigmoides, que se localiza ya en la pelvis, ¿no? Bien lá embaixo, bien en la región de la pelvis. Por eso también se puede llamar colon pelviano, que va a ser a porción del intestino grueso que se encuentra entre colon descendente o colon izquierdo y el recto. El recto. Se encuentra ya perto de la columna en la región de las vértebras sacras y aquí vamos a ver una imagen, ¿eh? Aquí va a ser, qué legal, oso coxal, coxais, aquí otro, oso coxal, y ahí vemos cómo se localiza el sigmoides que va a ser esta región aquí, ¿ya? De ahí que cualquier dolor que se localice en el lado izquierdo de la pelvis, muy probablemente va a ser algún problema en el sigmoides. O si fue menina, ovario izquierdo también, ¿eh? Entonces, el colon sigmoides es muy interesante. Ahí tiene la función de, no me interesa la función, no pregunto función, só para entender. Tiene la función de un reservorio. Que ele vai armazenar? Vai armazenar fezes, ¿sí? Fezes, no voy a falar otra cosa. Fezes. Donde se mantiene la materia fecal, dice. Luego de acumularse en el sigmoides, cuando él avanza y pasa para la siguiente porción, que ya va a ser el recto, ahí se desencadena el reflejo de la defecación y sale corriendo para el bañero, ¿eh? Se armazena en el sigmoide, del sigmoide passa para o recto, chegou no recto, o recto vai ter que sair de algum jeito, se desencadena o reflejo da defecação e vai sentar no trono aí depois. Eu tinha um professor, para entender uma coisa, uma anedota, uma história interessante. Tinha um professor de cirurgia na faculdade que, professor de cirurgia, cirurgião muito experiente, ele teve câncer de sigmoides. A região onde tem mais câncer do intestino grosso é colon esquerdo e sigmoides. Ele teve um câncer de sigmoides. Operou. Operou, retirou o sigmoides, fez a união dos cabos ainda, e ele já não tinha isso aqui. E ele relatava na aula muito interessantemente. El sigmoides tiene la función de almacenar, de juntar fezes. Ele já não tinha isso. Então, as fezes passavam do intestino, do lado, el colon esquerdo para o reto, e ele tinha que sair correndo para o banheiro. Senão, ele ia sair na aula mesmo. Sim? E muito interessante. Um caso muito, muito triste. Ele depois chegou a falecer de câncer de sigmoides porque teve metástases eh, hepática, metástasis pulmonar, metástasis óssea, um monte de metástasis. E ele, no último dia da vida dele, internado no hospital, na UTI, ele estava mandando vídeo e áudio para todo mundo ainda no Zap. Isso foi há 2 ou 3 anos atrás. Muito gente boa. Ele falou para o povo: tô esperando, vou me adiantar e vou esperar vocês lá em cima. Ou lá embaixo. Não sei aonde a gente vai se ver. Algum dia a gente se vê ainda. Ele falou. Muito. E faleceu, né? Todo mundo vai falecer. Certo. Sigmoides. Vamos lá então. Quando hablamos de la... Aí interessante. Datos importantes aqui. Datos seria informações. Sim, não, professor. Eu tinha uns professores muito legais. Muito legais. Tinha um professor de GO que ele tinha 150 anos, mais ou menos. Era uma múmia ele. Ele já, como ele se aposentou e ele não se negava a ficar em casa e ele continuava dando aula para não. Ele falou: se eu ficar em casa, eu vou morrer de tristeza, então vou continuar vindo atormentar vocês, né? E nem eu daqui a uns anos, sim. Entonces, cuando hablamos de sigmoides,
Características importantes, datos importantes, informaciones importantes. Aquí, móvil. Ó, móvil, já. Vai a dica. Vai ter meso, né? Se tem, é móvel, tem meso. Vamos falar do meso também dele. E, aquilo que já tem em rojo, aqui em vermelho. Tenias, que normalmente las tenias son 3 tenias, normalmente. Aquí no, aquí son solamente 2 tenias ya. E se recordamos o que é uma tênia é concentração de fibras musculares. Quer dizer que as fibras musculares aqui começam a abrir, né? Começam a abrir-se já. E no recto, adiantando um pouco, no recto a tênia desaparece. Não tem tênias no recto. Outra característica importante, apêndices epiploicos que, vamos ver aqui, está aparecendo, dá para ver alguns. Apêndices epiploicos são essas gorduritas, essas digitaciones de tejido adiposo adheridos en la capa externa del sigmoides, ¿eh? En la capa externa de todo el intestino grueso. Y aquí en el sigmoides, los apéndices epiploicos son bastantes, son grandes y numerosos, ¿sí? Até aqui vai ser isso, daqui para cima. Tênia só tem 2, né? E apêndice epiploico, muito. E depois vem o recto. E o recto é todo diferente. Primeiro, contem aí vocês, quantas apêndices epiploicos estão vendo no recto? O recto é daqui, a linha vai dividir. Para cima é sigmoide, para baixo é reto. Quantos apêndices epiploicos tem no recto? Nenhum, é completamente liso. ¿Sí? Outra coisa interessante, aqui dá para ver uma tênia. Tênia. Aqui vemos de novo, aqui vai ser o reto, divisão de recto e sigmoide aqui, aqui. Uma tênia aqui descendo, são 2 já, e no recto claramente visível como essas tênias, essa concentração de fibras musculares desaparece, né? No recto, aqui de novo, quantas tênias tem o recto? Nenhum, completamente liso. Quantos apêndices epiploicos? Nenhum também, bem diferente, recto. Certo, estou emocionado aqui. Muito bem. Nada, configuração interna, nada. Isso muito me interessa que o peritônio en el sigmoides vai formar el mesocolon sigmoides. Aquela hora falamos del mesocolon transverso. Agora vamos falar del mesocolon sigmoides. Que el mesocolon sigmoides, vamos ver aqui, vai ser essa tela aqui. Tecido que vai descendo aqui e vai permitir mobilidade al sigmoide. E ele vai ter essa configuração aqui. Ah, que legal. Uma imagem da tarjeta. Mostrando aqui. Cortou-se, aqui, daqui para cima vai ser colon esquerdo. Esquerdo. Né? Aí vem o sigmoide aqui assim. Opa! Aqui. E aqui assim. Sigmoides. Sigmoides. Olha a minha letra, hein? Sim. E aí tem este tecido aqui cortado. Esse aqui. E esse aqui. Tem um formato de, sei lá o quê. Uma V ao avesso, sim? Uma letra V corta, cabeça para baixo. Uma V. E esse vai ser a raiz, e essa V aqui assim, vai ser la raíz del mesosigmoides, que es súper interesante aquí. Entonces, el mesosigmoides va a tener uma raiz que tem essa forma aqui. Vamos ver. Vai ter uma raiz bem no centro, bem na linha média, e outra raiz assim oblíqua para a esquerda. Esquerda. Entonces, essas raízes se van a llamar raíz primária e raíz secundária. La raíz primaria va a ser que les encuentra bien medio, en la línea media. Y la raíz secundaria va a ser la raíz que se encuentra oblicua hacia la izquierda.
Oblicua hacia la izquierda. Interesante eso. Muy interesante. Vamos ver. Tem uma imagem essa imagem é boa aqui. Aí estamos viendo el sigmoides que va a ser esta parte aquí más o menos, y ahí da perfectamente para ver este tecido, esta tela que vai descendo, envolve aqui al sigmoides, né? Envolve completamente al sigmoides. Isso vai ser o peritônio, né? Formando o mesocólon sigmoides, que ela vai ter uma raiz primária aqui na linha média e uma raiz secundária aqui assim. Isso aqui es el factor, fines prácticos. Para fines prácticos, eso aquí es el factor que va a dar la posibilidad que el sigmoides, ele dê um nó. ¿Sí? El sigmoides pode girar em cima do próprio eixo, dar um nó en el intestino aqui. Ele pode hacer um vólvulo del sigmoides. Facilmente isso. Não tão fácil, mas acontece. ¿Sí? A porção do intestino que pode girar em cima do próprio eixo, fazer um nó e pode necrosar e perforar. Porque a raiz del sigmoide tem essa orientação. Se ele tivesse uma raiz mais esticada assim, né, que nem era o cólon transverso, e torcer ele em cima do próprio eixo ia ser mais difícil, porque ia estar esticado. Esse aqui não, ele está mais junto, a raiz del meso sigmoide, por isso ele pode torcer em cima do próprio eixo. Vólvulo sigmoideo. Vólvulo. Vascularización. Súper interesante. La vascularización del sigmoides, de la porción del intestino grueso que se llama sigmoides, va a ser territorio exclusivo solamente de la arteria mesentérica inferior. Que la arteria mesentérica inferior va a formar tres arterias que van unir unas con las otras y se va a formar el tronco de las arterias sigmoideas. Vamos aquí. La vascularización va a llamarse el tronco de las arterias sigmoideas clásica. Aquí, Dieguito. Aquí. La raíz secundaria es oblicua lateralmente, dice, hacia la izquierda. ¿Sí? La raíz primaria en la línea media y la raíz secundaria hacia... Estoy leyendo, Lizzy. ¿O no? Se llama vólvulo, isso aí é só para entender, por favor. Não fale que eu falei isso, sim? Então, o que acontece é que ele vai fazer um vólvulo sigmoideo e ele vai estrangular, se autoestrangular, né? E vai impedir a vascularização e isso vai levar a uma isquemia, uma hipoxia, uma isquemia, uma necrose. Vai morrer o intestino, isso. ¿Sí? Aí tem que operar. Tem que operar, resecar. Si entrou a operar e ella está completamente necrosado, o intestino morreu, né? Aí resecar a porção do intestino que está necrosada. E unir os cabos ou fazer uma ostomia mais fácil. Né? Muito bem. Vascularização, então. Vascularización del sigmoides se va a llamar tronco de las arterias sigmoideas. Todas van a ser ramas de la arteria mesentérica inferior. Nunca me marquen que el sigmoides está vascularizado por la mesentérica superior. Nem tá longe disso, ¿sí? Mesentérica superior é do lado direito e a sigmoides está do lado esquerdo. Então, esquerda é mesentérica inferior. E se vai formar isso aqui. Vamos ver. Dá para ver. Vou ficar quieto e vamos ver aí. Não posso ficar quieto. Não consigo ficar calado. A artéria mesentérica inferior vai dar primeiro... Primeiro ela dá essa rama que não se involucra, que é a artéria cólica esquerda. Essa aí é para o cólon esquerdo, a flexura cólica esquerda. Isso. Mais para baixo vai ser la arteria sigmoidea superior, sigmoidea media y sigmoidea inferior. Tres ramas de la arteria
mesentérica inferior, que elas vão unir umas com as outras e vão acompanhar o colon sigmoide. Vai ser mais ou menos parecido com o tronco de Riolano, certo? Só que Riolano é allá no colon transverso. Aqui não, aqui é sigmoide, ¿sí? De ahí viene un nombre, sigmoidea superior, media e inferior, ramas, todas ramas de la mesentérica inferior, ahí las van a unir unas con las otras y van a formar la vascularización del colon sigmoides. Certo, aquí da para ver una imagen interesante. Estamos viendo la aorta bien en el centro, el más grosso ahí, la aorta. Ahí ven esa arteria aquí que va a ser la mesentérica inferior, que ela vai dar uma rama que vai para cima, que se vai chamar cólica izquierda, e essas três ramas aqui, vou colocar em verde aqui. Uma, duas e três. La arteria sigmoidea superior, media e inferior, que elas vão unir umas com as outras e formar el tronco de las arterias sigmoideas. Y las veas va a ser la misma historia, ¿sí? Las veas van a drenar, primero se van a llamar veas sigmoideas, que van a ir a la vea mesentérica inferior. ¿Quién era la arteria mesentérica inferior? Fácil. Y aquí vamos a ver de nuevo la vea mesentérica inferior. Essa artéria aqui, eita, veia, essa veia aqui, que é a veia mesentérica inferior, ela termina detrás del cuerpo del páncreas, quando se une com a veia esplénica, certo? Certo, todo mundo já sabe isso. Certo. Aí vem o recto, só que o recto é emocionante o recto, ¿sí? Vamos continuar amanhã já, isso aqui. Deu 1h35 de aula agora. Mais as brigas aqui com la internet, ¿no? Podemos detener la grabación, detener.